Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Saludos a las personas que se están conectando desde Facebook. Espero que todas y todos estén muy bien. Yo estoy muy contenta porque hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, la comida mexicana. Y bueno, el tema de hoy es la importancia del mestizaje culinario y nos acompaña la chef instructora Tania Maldonado Valle. Tania, ¿cómo estás? Bienvenida, espero que estés muy bien. ¿Cómo estás, Tania? Muchas gracias, gracias, primero que nada por la invitación. La vez que para mí es un gusto y un placer estar con ustedes el día de hoy, justamente como dices, hablando de un tema tan importante y tan rico, la comida y la cocina, ¿verdad? Muchísimas Así gracias es, por la Tania. invitación. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy. Muy buenas noches, Viajes Culturales y Yariñuki, Tribu y Yariñuki. Tania, platícanos un poco más de ti. Hola, pues bueno, mira Sandra, yo soy justamente como lo mencionas, soy chef instructor actualmente, en 3 universidades, trabajo en la Universidad de Insurgentes, en la Unitec y en el Centro Universitario Trilingüe. La verdad es que para mí es un placer lo que yo hago porque poder dejar un poquitito de lo que uno sabe a través de los alumnos es increíble, ¿no? Porque al final son ellos quienes van a poder desarrollar más adelante pues todo lo que tiene que ver tanto con cultura, con historia, con cocina, con viajes, con turismo, etcétera. Y bueno, también me dedico un poco en ocasiones a la parte de la capacitación, algunos cursos, ¿no? En la parte de coctelería, de cafeterías, enología, que también es tan increíble. Y bueno, eso es un poco a lo que me dedico actualmente, Sandra. Muchas gracias, Tania. Y bueno, vamos a aprovechar todos estos conocimientos que Tania tiene sobre la cocina mexicana y vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy. Voy a compartir pantalla, por favor. Bienvenida, Tania. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, el día de hoy es que yo traigo un tema que a mí la verdad en lo personal se me hace muy interesante y yo espero que también sea de su interés, justamente la importancia del mestizaje gastronómico. Si me haces favor, Sandra, de la siguiente diapositiva, es un tema muy importante y muy interesante porque considero que en ocasiones nosotros mismos no sabemos el origen de mucho de lo que comemos, o sea, de muchos de los platillos que están en casita o que vamos a algún restaurante y vemos, o que de repente lo podemos preparar en casa o comer en algún puesto en la calle, pues todo tiene un origen, ¿no? Yo siempre he dicho y le digo a mis alumnos que la gastronomía, más allá de nada más llegar y comer, es creo que conocer el origen y de dónde viene, porque eso es lo que forma lo que es una identidad gastronómica, ¿no? Al final, nosotros como mexicanos, por supuesto que tenemos una identidad gastronómica, pero esta identidad gastronómica, este mestizaje culinario, se ha ido formando a través de la historia, no nada más de repente de un día para el otro, ya tenemos esta gama de platillos tan increíbles, ¿no? De la cocina mexicana. Esto se fue formando y justamente gracias a que creo que un primer punto del cual podemos justamente hablar y platicar un poco es del mestizaje culinario, en qué periodo se dio, cómo se dio, ¿no? ¿A qué le llamamos básicamente lo que es un mestizaje culinario? Justamente a este momento en el que dos culturas se encuentran para poder formar algo. Por ahí de repente podemos encontrar en ocasiones algunos términos como conquista, ¿no? Que justamente lo ven en la diapositiva, hasta lo taché, porque creo que si hablamos históricamente sí podríamos utilizar este término, pero en la parte de la cocina, en la parte de la gastronomía, estaría muy mal empleado utilizar este término, ¿no? La conquista habrá que recordar históricamente que se dio por ahí de lo que es 1521. Entonces, en la cocina, en la gastronomía, en esta parte, más allá de ser una conquista, creo yo que dos cosas que pueden reflejar perfectamente esto es unión y suma, ¿no? Al final, gracias a esta parte, es que se generó justamente la parte del mestizaje culinario, ¿no? Esta unión de repente de elementos, de ingredientes, de formas de preparar, de métodos de cocción, de técnicas que estaban justamente en el viejo mundo, ¿no? Que llega a España con estas técnicas aquí a lo que es un México prehispánico, pues definitivamente suma y hace una unión. ¿Para qué? Para poder crear más adelante, con el pasar del tiempo, platillos que justamente nos empezaran a dar una identidad como mexicanos, ¿no? Y no nada más yo estoy hablando de allá para acá, esto fue mutuo, ¿no?
¿no? También podemos hablar de que hubo una unión y que hubo una suma justamente de lo que fue el nuevo mundo para lo que fue el viejo mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque no podríamos hablar de repente de una cocina española sin el jitomate o el tomate, ¿no? O de una cocina italiana también sin el jitomate, que sería una pizza o una salsa boloñesa sin este ingrediente tan importante. Pero al final lo que vemos, yo creo que aquí es definitivamente una unión y una suma para poder crear y para poder unir, ¿no? Al final ingredientes que pudieran enriquecer. Si bien ya teníamos una cocina muy interesante, muy rica en muchas cosas, pues también definitivamente lo que hizo fue, creo yo, enriquecer aún más nuestra cocina. Y por supuesto que nosotros, pues supimos aprovecharlo, porque si a lo mejor llegaban los ingredientes, pero no sabíamos cómo utilizarlos o cómo aprovecharlos, pues hubiera sido también un problema. Pero creo que supimos bastantemente, o sea, de una muy buena manera utilizar, saber emplear esos ingredientes y poder adaptarlos a una cocina que ya se tenía en un México prehispánico, ¿no? Ahora, si me pudieras apoyar con la siguiente diapositiva, por favor, Sandra. Esta parte también tiene que ver con que durante esta época, lo que es la época de la conquista también, y esta parte de sumar, ¿no? Al final lo que queríamos aquí era sumar, o lo que se hizo fue sumar. También teníamos que adaptarnos justamente a esta parte de las habilidades culinarias que se tenían en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente todo lo que tenía que ver con nuestra alimentación estaba formado definitivamente por el recurso que teníamos en ese momento, es decir, la parte de la caza, ¿no? ¿A qué nos dedicábamos? Teníamos que ir por el producto, por la proteína de origen animal para poderla consumir, la pesca, que también formó parte de lo que tenía que ver con una época prehispánica, ¿no? Y definitivamente también la parte de la recolección, ¿no? Todo esto que tiene que ver con la recolección de plantas, de frutos, al final era lo que formaban en este momento una alimentación y una cocina que por supuesto nos dio tanto, ¿no? Por algo es que justamente cuando llega por ahí Hernán Cortés y hacen estas cartas de relación, mencionan y hay diferentes datos en los que dicen que la forma que tenía el mexicano en esa época, ¿no? Altos, fornidos y la alimentación que tenían, de cómo es posible que de esta forma o que de esta manera justamente ellos se podían alimentar y podían tener tanta energía. ¿Por qué? Porque tenían ciertos productos que obtenían justamente de la recolección, que en ese momento a lo mejor no se sabía el grado de beneficios que podía tener a nuestro cuerpo, como el cacao y el amaranto, ¿no? Pero que justamente ellos ya identificaban que les iba a aportar algo muy importante, esa energía, ¿no? Esa vivacidad y esa alimentación que tenían, pues formaba parte de las habilidades culinarias y del recurso que tenían justamente en ese momento. Por supuesto que se tenían que adaptar. Al final esta parte tiene que ver con adaptación. Todos, la historia, ¿no? También la evolución del ser humano está muy marcada con la parte de la adaptación. Si no nos adaptamos, ¿qué sucede? Pues que entonces también no podríamos evolucionar y no podríamos avanzar, ¿no? Y justamente yo creo que hablando de adaptación tiene que ver con esta época de este mestizaje culinario, ¿no? Creo que al final lo que hicimos en una cocina mexicana en este momento fue adaptarnos bastante bien, ¿no? Eso es lo que forma parte al final de lo que es nuestra gastronomía, ¿no? ¿Me puedes apoyar con la siguiente, por favor? Gracias. La siguiente. Ok, vamos a hablar un poquitito ahorita, vimos, ¿no? Este preámbulo de lo que es el mestizaje culinario, ¿no? Lo que es esta parte tan importante de empezar a formar lo que es una cocina, una gastronomía mexicana. Ahora, hay alimentos que por supuesto existen antes, desde la llegada de los españoles, y hay alimentos que justamente se empiezan a incorporar a nuestra cocina una vez que llegan justamente los españoles. Pero, ¿qué alimentos nosotros podríamos conocer como antes del mestizaje? ¿Me podrías apoyar con la siguiente, Sandra, por favor? Hay alimentos que probablemente identifiquemos, ¿no? De manera general, yo creo que sí podemos identificar muchos de algunos de estos alimentos o de los principales alimentos que creo que formaron parte de nuestra cocina, ¿no? Justamente se dice que la alimentación del mexicano está a base de lo que es el chile, el maíz y el frijol, ¿no? En un México prehispánico, justamente eso era parte de una alimentación básica, ¿no? El maíz.
¿no? El maíz, que es uno de estos ingredientes tan importantes para nosotros los mexicanos y que desde una época prehispánica ya lo teníamos tan marcado, ¿no? Utilizado también para rituales, ¿no? Utilizado además todo lo que tiene que ver con el maíz se utiliza para aprovecharlo, ¿no? Todos los beneficios que nos pudiera llegar a dar, ¿no? Entonces, ¿a quién no le gusta la tortilla, ¿no? Una gordita, un tlacoyo, el pozole, las tostadas, los chilaquiles, o sea, tantas cosas que los elotes, los esquites o el elote en vaso que le llaman en algunos estados de la República, porque es lo que forma parte de nosotros, el maíz, ¿no? Definitivamente creo que sin el maíz no pudiéramos hablar de una cocina mexicana, ¿no? Es parte de nosotros, definitivamente. El chile, ¿no? Que también forma o sea, yo creo que, bueno, muchos de nosotros, yo no voy a generalizar, pero muchos de nosotros sí no podemos comer sin una buena salsita. A lo mejor que no pique tanto, ¿no? Controlar un poco esta parte picante, pero no podemos comer si no hay una salsita en la mesa, ¿no? Una salsita de molcajete o, bueno, una salsita ya si no queremos echarle mano de la fuerza o no tenemos un molcajete en casa, bueno, una salsita en la licuadora, una salsita que salimos y compramos en la tortillería que luego venden las salsitas o en el mercado, o sea, el chile forma parte tan importante de nosotros, ¿no? De la cocina, de un México prehispánico también formó parte, ¿no? Son de las cosas que justamente les sorprenden a la llegada de los españoles, ¿no? Este tipo de especia, porque el chile justamente está catalogada como una especia, de que picaba, ¿no? Ellos estaban acostumbrados justamente a las especias, pero otro tipo de especias, a especias que sí picaban, pero en otro tipo. Por ahí hablando un poquitito del chile, cuando nosotros tenemos esta sensación de que nos pica, se le llama pungencia, ¿no? Que es muy diferente a la sensación que tenemos cuando nos pica una especia. Es completamente diferente. ¿Por qué? Porque contienen sustancias completamente diferentes, ¿no? En el caso del chile contiene la sustancia de la capsaicina, que eso es lo que hace que sintamos esta sensación de pungencia, de que nos pique, ¿no? Entonces, justamente los españoles dicen, es que esto es como un tipo de especia, pero me pica, pero es un picor diferente, pero no lo entiendo, ¿no? Y era algo que formaba justamente ya parte de nosotros, ¿no? Ya también en ese momento se hacían tipo salsas, ¿no? Tipo adobos en metate, en molcajete, y formaban parte de lo que era un México prehispánico, ¿no? El frijol, que también formó parte y que todavía forma parte importante de nosotros y de nuestra cocina por todo lo que nos puede llegar a aportar, ¿no? La parte de, sí, vitaminas y minerales, inclusive proteínas que nos puede justamente aportar lo que es el frijol, ¿no? El cacao. Híjole, el cacao es todo un tema, ¿eh? Porque aparte podríamos hacer, yo creo que por ahí otro webinar de lo que tiene que ver con el tema del cacao, pero bueno, de manera general, el cacao formó parte tan importante de un México prehispánico porque inclusive era parte de lo que eran muchos rituales, bebidas que se empezaron a generar que eran parte de ceremonias, ¿no? Moneda, por supuesto, ¿no? Entonces, el valor que tenía el cacao en un México prehispánico es tan importante. Sin embargo, ya lo platicaremos un poquitito más adelante cuando toquemos ya tal cual el tema del mestizaje culinario, se convierte en otro elemento, en otro producto, una vez que se hace este mestizaje, ¿no? Pero el cacao era parte muy importante porque además, ahora que ya lo conocemos y lo sabemos, pues es un superalimento, ¿no? Y el cacao era justamente, por ahí hay en las cartas hay dos personajes bien importantes en esto del mestizaje culinario, que es Fray Bernardino de Sahagún y Bernal Díaz del Castillo. Son dos personajes que viajaban justamente con Hernán Cortés, los cuales redactaban cartas que también forman parte de esta parte de las cartas de relación de Hernán Cortés que se enviaban a España. Mucho de lo que se sabe actualmente de una cocina prehispánica también es gracias a esta información que se tenían estas cartas, ¿no? Y en algunas de las cartas justamente por ahí menciona Fray Bernardino de Sahagún que bebían ellos o que tenían una bebida la cual les daba una energía impresionante para aguantar toda la actividad de un día, ¿no? O que un guerrero podía tomar esa bebida en la mañana y podía aguantar toda una batalla en el día. ¿A qué bebida se referían? Justamente era una bebida elaborada con cacao. ¿Por qué? Porque el cacao tiene un aporte de energía muy importante y que a lo mejor en un México prehispánico, por ahí sin saber lo importante que era, o esta parte que les aportaba energía, lo tomaban justamente porque de manera empírica se dieron cuenta que les aportaba energía para poder aguantar
justamente tanto, ¿no? O poder tener esa energía para poder aguantar un día de trabajo, una batalla. Entonces, es muy importante el cacao durante la época prehispánica. Consumo de las flores, ¿no? Las flores también otro ingrediente como, bueno, a lo mejor una de las más comunes podríamos hablar de lo que es la flor de calabaza, ¿no? Pero hay muchas flores que se consumían también como la de maguey, como los golumbos. Entonces, la flor también formó parte justamente de alimentación de un México prehispánico. Les reitero, ¿no? Actualmente seguramente la que más conocemos es lo que es la flor de calabaza, ¿no? Pero también formó parte de lo que es una alimentación. ¿Por qué? Porque se utilizaba todo lo que era la parte del cultivo, incluyendo las flores que se obtenían para una alimentación, ¿no? Entonces, bueno, pues forma parte importante. Por ahí leí, ¿no? El cacao es excelente, dice Edith. Claro, aparte el cacao, ya unado después, más adelante, con azúcar y otros elementos que se convierte en chocolate, es mágico. Nos da energía y nos genera alegría y felicidad, ¿no? Los quelites, todo lo que tiene que ver con quelites, los quelites básicamente tienen que ver con todo lo que es de hojas verdes, ¿no? Estamos hablando a lo mejor por ahí de repente de las verdolagas, ¿no? Que pudiéramos por ahí utilizar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esta hoja verde que al final tiene tanto aporte de vitaminas, minerales y de hierro que de repente no consumimos tanto, pero los quelites en un México prehispánico formaron parte muy importante, ¿no? De lo que era una alimentación. El amaranto. El amaranto, que por cierto también es un súper alimento, ya lo conocemos actualmente. También fíjense que por ahí en las cartas, ¿no? En este caso se lo menciona Bernal Díaz del Castillo, que el amaranto también, ellos como que describían un producto que lo consumían con mieles, bueno, con azúcares y mieles silvestres. Habrá que recordar que en este punto, en un México prehispánico, no teníamos azúcar, no existía la caña de azúcar. Y el amaranto lo consumían y les daba también muchísima energía, ¿no? Tanta energía que por ahí justamente los dos lo mencionan. Bernales del Castillo y Fray Bernardino de Sahagún mencionan en estas cartas justamente que ellos tenían esta alimentación basada en un producto que era el amaranto, que les sorprendía cómo era que comían tan poco. O sea, ellos decían, ¿no? Los españoles a la llegada aquí a México decían que nosotros comíamos muy poquito. Bueno, nosotros actualmente ya no, pero que su alimentación que tenían era muy reducida en alimentos comparada con la cantidad de alimentos que consumían los españoles. O sea, era muy poca y mucho también estaba relacionado con el amaranto y el cacao. ¿Por qué? Porque el amaranto les ayudaba justamente a aguantar perfectamente bien el poder salir, el poder hacer un viaje, el poder enfrentarse a una batalla con poco alimento probablemente, ¿no? Entonces, la verdad es que lo que tiene que ver con el amaranto es que al final también les daba tanta energía que les hacía poder aguantar perfectamente un día, sin problema, ¿no? Por supuesto que lo reflejan con el tipo de alimentación que tenían los españoles, porque les sorprende que a lo mejor con tan pocos alimentos pudieran mantenerse muy bien. ¿Pero por qué? Porque la clase de alimentos que ellos consumían, pues justamente tenían una gama de, actualmente como lo conocemos, de superalimentos y que generaban una energía, una fuente de energía lo suficiente para poder aguantar un día, ¿no? Y los insectos, que también es una de las principales proteínas, ¿no? Digo, estos son algunos de los ingredientes, porque pues por supuesto que había muchos más durante esta época prehispánica, pero estos son como de los más importantes que teníamos en este momento, ¿no? Los insectos, que también actualmente los conocemos, que es una fuente de proteína increíble, ¿no? Inclusive lo mismo que nos pudiera aportar un bistec de 200 gramos, nos pudiera llegar a aportar más proteína a lo que son insectos en la misma cantidad, ¿no? Los chapulines, que probablemente sean por ahí los que más llegamos a consumir, aparte son también los más accesibles porque son los más económicos, pero tenemos también, por ejemplo, el gusano de maguey, que es increíble, ¿no? Entonces, la hormiga chicatana, que actualmente está también como mucho en tendencia la utilización de la hormiga chicatana, sin embargo, su costo a la vez que es un poco elevado, pero los insectos en este momento eran completamente natural consumirlos, ¿no? No había nada así de, ay, no. Yo creo que lo que nos genera impacto en los insectos es verlos, o sea, yo lo veo así como, pero igual y si hacemos una salsita de molcajete con unos chapulines y una tortilla hecha a mano de maíz azul o de masa azul, se la comen perfectamente, o sea, sabe delicioso, pero a lo mejor de repente nos pudiera impactar si agarrar un taco, poner los chapulines y ponerle la salsa.
A mí me encantan, de manera personal a mí los chapulines sí me gustan mucho, se me hacen muy ricos, pero también es cuestión de gustos y de aprender a agarrarle un poquitito el gusto a este tipo de productos que durante esta época ya eran muy consumidos y era una fuente inagotable de proteínas, ¿no? ¿Me apoyas con la siguiente, por favor, Sandra? Y bueno, estos son algunos de los ingredientes, ¿no? Que justamente conocíamos o que consumíamos antes de la llegada de los españoles. Ahora, vamos a platicar qué sucede ya para 1521 cuando empezamos a encontrar, sí, históricamente la época de la conquista, pero gastronómicamente esta parte de la unión de ingredientes y de elementos. La siguiente, por favor. Pues, ¿qué sucede? Que se empiezan a incorporar elementos tan importantes a nuestra cocina. Por eso es lo que les digo, creo que al final es unión, o sea, no podemos decir que llegaron y nos conquistaron en la cocina, ¿no? Creo que fue una unión mutua, un enriquecimiento mutuo, porque esto hizo que se incorporaran a nuestra cocina ingredientes que actualmente nosotros usamos pues cotidianamente y que a lo mejor ni siquiera en ocasiones nos ponemos a pensar de dónde viene, si es de un mestizaje, si es de origen mexicano, y luego de repente, porque yo he escuchado como comentarios, ¿no? Luego la gente de repente creo que de manera general hacemos comentarios a veces sin conocer, ¿no? De, ay, no, es que llegaron los españoles y con la religión y que nos conquistaron y no, qué horror. Y se están comiendo, por ejemplo, unos churros con azuquita y un chocolate caliente. ¿Eso que te estás comiendo es parte de un mestizaje culinario? ¿Por qué? Porque estás utilizando ingredientes que no existían en un México prehispánico, que llegan justamente aquí a México con esta parte, ¿no? Con esta parte de la unión. ¿Qué ingredientes estamos hablando? Azúcar. O sea, la utilización de este ingrediente tan importante para la gastronomía, que no nada más es en México, esto es de manera general, ¿no? La caña de azúcar llega justamente durante esta época el cultivo de la caña de azúcar aquí a México y se vuelve uno de los principales ingredientes. Durante la época prehispánica, ¿con qué endulzábamos? Bueno, en este momento se endulzaba con mieles de bayas silvestres, de frutillas que se encontraban, era con lo que se hacía o se elaboraba un tipo de miel, porque habrá que recordar que todo lo que tiene que ver con las frutas contienen azúcar de manera natural, no lo que es la fructosa, pero no teníamos como tal cual lo que es este producto, que es la caña de azúcar, para poder obtener tal cual un endulzante, ¿no? Teníamos otro tipo de endulzantes durante la época prehispánica. A la llegada de los españoles, uno de estos principales ingredientes y que se vuelve parte muy importante del cultivo es justamente la caña de azúcar, ¿no? Para poderla convertir en azúcar. Y se vuelve parte muy importante justamente de todo lo que tiene que ver con nuestra alimentación, ¿no? Tiene que ver con la creación de nuevos ingredientes, de nuevos platillos, de nuevos productos, de cosas que a lo mejor ya en otra época que va pegadillo, ¿no? Que es lo que es la época de la cocina conventual, se empiezan a crear una infinidad de productos que tienen que ver con la utilización de este producto tan importante, ¿no? Del azúcar. El trigo. Fíjense qué importante nuevamente, otro ingrediente. Llega aquí a México el cultivo del trigo, América, ¿no? De manera general, lo que es el cultivo del trigo, ¿eh? O sea, ¿cuántos mexicanos no podemos dejar pasar un día sin tomarnos una tacita de café y un pancito? El pan es muy importante para la gastronomía y para la cocina mexicana, ¿no? Nosotros los mexicanos estamos muy acostumbrados a comer pan, pero el pan, ¿qué pasa? Que el trigo llega aquí a México gracias a eso. Durante la época de la prehispánica, teníamos tipos de panes, sí, pero elaborados a partir de lo que era, por ejemplo, amaranto y harina de maíz, que inclusive eran panes un poco duros, que se cocían justamente en comal, como tipo tortilla, pero no era un pan tal cual como ahorita agarramos y nos comemos, no sé, una concha, una dona, ¿no? Que eso forma parte de nosotros, de cuántos mexicanos, ¿no? Y que de repente podemos escuchar, ay, ahí viene el del pan, o vamos a la panadería desde la mañanita o en la noche para comernos un pancito en casa con la familia, ¿no? Entonces, definitivamente el trigo también fue uno de estos ingredientes que creo yo que enriqueció enormemente nuestra cocina, que por supuesto nosotros lo adaptamos perfectamente bien con nuestras técnicas, con nuestros conocimientos, pero en sí el ingrediente fue algo que nos enriqueció, ¿no? El cerdo, el cerdito. A ver, ¿quién no se ha comido? Bueno, a lo mejor por ahí de repente alguna persona que sea vegana y que no coma proteína de origen animal, pero ¿quién no se ha comido un taquito de carnitas? ¿No? O sea, el cerdo
también forma parte tan importante de este mestizaje culinario. Es más, todo el platillo en sí de las carnitas no tiene nada que ver con un México prehispánico. Así de sencillo, ¿no? Porque ni siquiera el método de cocción en el que se hacen utilizando grasa existía en México prehispánico, porque como lo ven en la presentación, los aceites también llegan con los españoles aquí a lo que es América. Entonces, el cerdo, la proteína, también es de estos productos que llegan a México a enriquecernos. De hecho, actualmente aquí en México, una de las proteínas que más se consumen justamente es el cerdo, ¿no? Pollo, res y cerdo son las proteínas más consumidas aquí en México. Entonces, bueno, otro ingrediente tan importante. Otro ingrediente muy importante, el arroz. ¿Quién no ha comido un platito de mole con arroz, por ejemplo, o algún adobo, perdón, con arrocito, algún mole verde con arroz, un arroz con plátano frito, con crema, que con huevo, porque a mucha gente le gusta, o sea, es más, mucha gente acompaña su comida de diario con un plato de arroz en las cocinas económicas, ¿no? Podemos ver que parte de los, como de los tiempos que nos dan es justamente un plato de arroz, y el arroz también tiene que ver justamente con la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, fíjate, bueno, ahora aquí también habrá que tomar en cuenta que esto también en España tiene toda una historia, porque también España se empezó a enriquecer con otro tipo de culturas, ¿no? Por ahí de los árabes, de los visigodos, ¿no? De los romanos, etcétera. Pero eso es parte de lo que forma la historia de la gastronomía española, que a su vez cuando llegan a México también nos pasan parte de esa historia, parte de ese enriquecimiento que empieza a tener justamente España. Entonces, el arroz es uno de estos ingredientes justamente, y que al final aquí en México ha generado un arraigo muy importante, ¿no? Desde platos salados hasta dulces como un arroz con leche, ¿no? Entonces, que por cierto, el arroz con leche tampoco es mexicano, es español, nada más que nosotros lo tropicalizamos para nuestro consumo, ¿no? Y se formó, ¿no? Formó parte importante de nuestra gastronomía. Aceite. Otro ingrediente tan importante, el aceite, lo que les decía del cerdo. Todo lo que tiene que ver con métodos de cocción a base de aceite, como frituras profundas, que ahora, como buenos mexicanos y los que somos de la Ciudad de México, nos jactamos de tener las mejores garnachas de México. Bueno, pues eso es gracias a la llegada de la utilización de los aceites. ¿Por qué? En un México prehispánico no utilizábamos ningún tipo de materia grasa para los métodos de cocción. Por eso es que la alimentación de un México prehispánico era tan saludable. No teníamos cosas como lo que es el aceite. Yo no digo que sea malo, pero obviamente, como lo sabemos, todo en exceso, pues sí nos va a generar algún tipo de mal, ¿no? Pero todo lo que tenga que ver con este tipo de métodos de cocción, fíjense cómo es a partir de este mestizaje culinario, la utilización del aceite. Por eso lo relacionaba un poco con el cerdo, lo que les platicaba y lo que les decía. El cerdo, ¿no? Y el aceite forman este plato, bueno, la manteca de cerdo, este plato tan emblemático que son las carnitas. El método de cocción en el cual están elaboradas las carnitas se le llama confit o confitado, que tampoco tiene nada que ver con un México prehispánico, es más, ni con España. El método de cocción es de Francia, que llega a México después, y se empieza a hacer esta preparación justamente que por ahí en Michoacán es uno de los lugares más emblemáticos para la elaboración de lo que son estas carnitas tan riquísimas, con una buena salsita, como de que no, pero fíjense cómo la incorporación de estos elementos dan pie a formar platillos tan importantes que actualmente nos dan una identidad gastronómica a nivel mundial, ¿no? Entonces, justamente el aceite forma parte muy importante, lo que les decía, las gorditas que, no sé, los tacos dorados, los chilaquiles que también van a fritura, las enchiladas, las quesadillas, los sopes, o sea, muchos platillos tienen que ver con la utilización justamente del aceite, ¿no? Porque es algo que llega justamente a poder enriquecer algunos métodos de cocción. Los lácteos. Los lácteos también forman parte actualmente muy importante de nuestra cocina, ¿no? Otro ingrediente que, por supuesto, antes no teníamos en México, no teníamos la utilización de ningún producto lácteo, ¿no? Lo que son los quesos, mantequilla, lo que es la leche, llegan a enriquecer una cocina mexicana.
¿no? Lo que les platicaba, fíjense, así, simplemente con esta gama de pequeños ingredientes que les estoy platicando un poco, arroz, azúcar y lácteos, para poder hacer lo que es el arroz con leche, que de repente por ahí cuando hacemos el arroz con leche, cuando estamos en clases, el arroz con leche no lo hago en cocina mexicana, lo hacemos en cocina española. Siempre les pregunto, o les digo a los chicos, si ustedes van y preguntan, oye, ¿de dónde es el arroz con leche? Un alto índice de personas nos pudieran llegar a decir, ay, pues es mexicano, ¿no? O sea, sí, pero ¿de qué época? Ay, pues de aquí de México, pero ¿cuándo? ¿Cómo? No, pues es mexicano. El arroz con leche en origen es español. La utilización de estos ingredientes nos dan pie a que llega, bueno, lo que es el arroz con leche y nosotros hagamos nuestra propia versión actualmente, pero originalmente tiene que ver justamente con una cocina española. Pero los lácteos que forman parte importante simplemente con este tipo de platillos, ¿no? O de repente el queso, o sea, la utilización del queso aquí en México actualmente, ¿no? Ya mucha gente, muchos lugares, muchos estados, sí se dedican justamente a lo que es la elaboración de queso, ya técnica, ¿no? Mexicana, pero en sí la incorporación del ingrediente tiene que ver con un mestizaje culinario, ¿no? Y tan importante, o sea, como por ahí, ¿no? Que dicen, una quesadilla va con queso sin queso, ¿no? Pero, ¿qué sé de una quesadilla cuando la pedimos que no tenga queso? A quienes nos gusta, ¿no? O una quesadilla en casita simplemente así y con epazote, ¿no? Podríamos decir, ¿qué platillo tan mexicano? Pues sí, pero tiene que ver con un mestizaje culinario. Sí el epazote de cocina prehispánica, pero sí el lácteo también de un mestizaje culinario, ¿no? O un vasito de leche, ¿cuántos no nos gusta de repente el café con leche o algún té o alguna una tisana con un poco de leche, ¿no? Un licuadito de las mañanas con leche. Entonces, la verdad es que los lácteos al final son un producto que enriqueció. Los atoles, sí existían ya los atoles en una cocina de un México prehispánico, pero estaban simplemente mezclados con agua y con lo que era maíz para poder darles esta textura espesa. Pero un atole, ¿a cuánta gente no le gusta un atole? Y el atole se enriqueció gracias a la llegada de lo que tiene que ver con los lácteos, ¿no? Entonces, muchos productos también tienen que ver con este enriquecimiento. Las especias, híjole, todo un tema también lo que tiene que ver con las especias, ¿no? Eh, las especias dan pie, yo creo que también a poder formar parte de estos platillos tan emblemáticos que va a ser con lo que vamos a estar terminando el día de hoy, estos platillos que generaron esta identidad gastronómica de un mestizaje culinario, a la incorporación de preparaciones como moles, ¿no? Como adobos, tantos guisos que hacemos de repente en casa utilizando lo que es la canela, lo que es el comino, ¿no? O sea, la incorporación, la pimienta, de repente así como que sal y pimienta forman parte importante de lo que es nuestra cocina y nuestra gastronomía, pero esto tiene que ver con un mestizaje culinario, al final lo volvemos nuevamente a ver, ¿no? Y el vino, por ahí de repente les puse el vino, hay muchas, este punto del vino también tiene que ver con que al final llega en este punto lo que es la destilación. Si bien ya teníamos aquí en México lo que es la fermentación, ¿ok? Que sí dio pie a la elaboración de cosas como lo que es el pulque y los indicios de lo que pudiera llegar a ser el mezcal. ¿Por qué indicios? Porque en este punto no teníamos una bebida destilada, teníamos una bebida fermentada, que es cuando se cose un poco nuestro producto con calor y mi producto de manera natural contiene azúcares, esos azúcares se van a convertir justamente en alcohol. Hasta ese punto se le llama fermentación, ¿no? Eso era lo que ya teníamos aquí en México con lo que era el pulque y la primera base de lo que era el mezcal, ¿no? Que si bien este tipo de bebidas se utilizaban también para rituales, para cosas que tenían que ver con ceremonias, porque definitivamente no todo el mundo la podía beber en un México prehispánico, ¿no? A la llegada de lo que tiene que ver con esta parte de los españoles y al final este enriquecimiento que empezamos a tener con este mestizaje, llega algo muy importante que es justamente la destilación y que también llega a lo que es el vino con ello, ¿no? ¿Por qué digo muy importante? Porque esto dio pie justamente con la destilación a poder generar dos productos que actualmente, de los pocos que tenemos en México, desgraciadamente con denominación de origen, pero tenemos, pues dio pie justamente a dos bebidas tan importantes, el tequila y el mezcal, ¿no? O sea,
estas dos bebidas que al final creo que nos dan una identidad como mexicanos a nivel mundial, ¿no? O sea, de repente cuánta gente no llega aquí a México y a lo mejor van a comer y no, pero te tienes que tomar un shot de tequila, si no es como que no veniste aquí a México, ¿no? O un shot de mezcal. Hay que tener más cuidado con el mezcal que con el tequila, porque de repente si no lo sabemos tomar, nos puede caer mal, nos puede llegar a caer mal. Entonces, bueno, dio pie justamente a que nosotros pudiéramos tener la oportunidad, ya con el tiempo, de poder generar estas dos bebidas tan importantes, ¿no? Y tan ricas, digo. Habrá quien le guste, a mí de manera personal el tequila no me encanta, pero lo tomo un poco. El mezcal sí me gusta más. El mezcal es más rico, creo. Los dos tienen sus cosas importantes, ¿no? Pero al final nos dan identidad como mexicanos a nivel mundial. Y llega la parte del vino, ¿no? Creo que el vino pudiera ser otro tema porque no es todavía una bebida que nos genere identidad, porque claramente tenemos aquí un dato de que por supuesto que no es mexicano y que al final las primeras vides que llegan, aquí el punto muy importante que tiene que ver con el vino es que históricamente las primeras vides que llegan a todo lo que tiene que ver con América son en México. Eso sí, y que el viñedo más antiguo que existe también en toda América es mexicano, que por ahí es Casa Madero. Pero, sin embargo, no hemos podido tener probablemente un desarrollo como lo quisiéramos tener realmente en el mundo de los vinos. Ha costado mucho trabajo por muchos temas, muchas situaciones, pero bueno, apenas va empezando como a crecer este mundo del vino, a que la gente empiece a tomar vino. México hace muy buen vino, de verdad. Entonces, esto tiene que ver, fíjense, desde una época ya de la conquista en el cual se empezaron a plantar las primeras vides en México y nos ha costado, pero bueno, el vino trae muchas cosas muy buenas como mejoramiento en la parte de la fermentación y después la parte de la destilación, ¿no? Entonces, estos son algunos de los ingredientes que llegan justamente con un mestizaje. Ahora, esto nos va a dar pie a terminar justamente con el último tema del día de hoy. ¿Qué platillos generan o representan un mestizaje culinario? ¿Me podrían apoyar con la siguiente diapositiva, por favor? Ahora, fíjense lo importante que es esto. ¿Por qué podría ser tan importante hablar un poco de esta parte del mestizaje culinario? Pues sí, efectivamente tiene que ver con que muchos de los platillos que a lo mejor podemos nosotros comer cotidianamente, prepararnos, ir a algún restaurante y pedirlo, tienen que ver con un mestizaje culinario. Y los más, aquí les puse algunos como de los más emblemáticos o de los más representativos, justamente la cochinita pibil, ¿no? Si bien ya existía el método de cocción, este es uno de los platillos que representa un mestizaje. Recuerden que el mestizaje al final es unión, quiere decir, estos ingredientes que ya teníamos en un México prehispánico y que se unen, ingredientes que llegan justamente con los españoles, con esta época de la conquista, eso hace una unión que nos va a ayudar a crear nuevos platillos. La cochinita pibil, ¿qué sucede? Ya teníamos lo que era el método de cocción. Se llama cochinita pibil porque pib tiene que ver con el método de cocción. Pib es una cocción en un hoyo, en un horno en la tierra. Entonces hacemos un hoyito en la tierra, se le pone calor y ahí colocamos nuestra proteína, ¿no? Entonces, el método de cocción ya existía. La preparación, por supuesto que no existía porque tiene que ver con la utilización de esta proteína que es la carne de cerdo. Aunado a, por ejemplo, el achiote. El achiote es un tipo de especia que ya existía en un México prehispánico, que se utilizaba inclusive como un colorante de manera natural, pero que también era utilizado para poder agregar a diferentes preparaciones, ¿no? Inclusive, por ejemplo, el cacao, ¿no? Y bueno, está este producto tan emblemático, este platillo que es la cochinita, ¿no? Que hay en unos panuchos, unos tacos de cochinita, una torta de cochinita, qué rico. Por ahí en la parte de Yucatán, de Mérida y de Quintana Roo, deliciosa la cochinita. El pozole. El pozole también es otro de estos platillos que justamente representan lo que es un mestizaje culinario. ¿Por qué? Porque si bien ya teníamos nuevamente el método de cocción que es hervido, ya existía durante una época prehispánica, no teníamos la proteína que es el cerdo. Ahora, por ahí seguramente sabrán o alguien conocerá que existen por ahí diferentes
mitos y leyendas, historias de que el pozole ya en un México prehispánico existía, pero con la carne de cerdo, perdón, de humano, y efectivamente, ¿no? Por ahí se dice que justamente cuando en honor a un guerrero que perdía, pues se guisaba, digamos que se guisaban pozole, no era utilizado para preparaciones a base de maíz en un caldo, que se utilizaban una variedad de chiles y lo preparábamos de esta forma, ¿no? Por supuesto que cuando llegan los españoles es algo que ellos ven que, digamos de alguna manera que no ven tan natural, que no permiten, al final lo volvemos a decir, ¿no? Pues son parte de la cultura y parte de las costumbres de ciertos lugares. Y entonces ellos empiezan a decir, bueno, puedes sustituir lo que es tu proteína por lo que es la carne de cerdo, ¿no? Que al final se volvió como parte importante el consumo de lo que es la carne de cerdo. Y dio pie justamente a este platillo tan importante, el pozole. ¿Quién lo come? Habrá quien le gusta, habrá quien no, pero un pozolito, por ejemplo, por ahí en las fechas en septiembre, ¿no? El 15 de septiembre o de repente en Año Nuevo, Navidad, hay mucha gente que también como pozole. Cualquier fecha es muy representativo el pozole, ¿no? Otro platillo tan emblemático de lo que tiene que ver con esto, con este mestizaje, los chiles en nogada. Los chiles en nogada es un platillo que la verdad representa mucho, sobre todo mucho lo que tiene que ver a Puebla. Y este platillo tan importante que al final ha generado esta parte del mestizaje, porque eh, simplemente lo vamos a ver en la crema, ¿no? O sea, en esa foto, en esa imagen que tenemos del chile en nogada con esta cremita que se le pone encima, lácteos, cosa que no existían en un México prehispánico, ¿no? Entonces, la utilización por ahí lleva queso, lleva crema, entonces, lleva elementos que no tienen que ver con un México prehispánico. También, por supuesto, tiene que ver por ahí con elementos que se utilizaban, a lo mejor en España, como los frutos secos, que al final también, bueno, a su vez llegan de los árabes a España y luego llegan a México, en lo que es el relleno, que el relleno puede ser de carne de res o carne de cerdo mezclado con diferentes frutas cristalizadas o frutos secos, sale que le va a dar como esta característica a este platillo de ser como agridulce, ¿no? Entre saladito, dulcecito, lo que son los chiles en nogada, y si bien la imagen, porque a lo mejor si lo vemos es la representación de los colores, que es verde, blanco y rojo, pero definitivamente es un platillo que tiene que ver con un mestizaje culinario. Ahora, por ahí justamente una de las historias que tiene que ver con el chile en nogada y el color tiene que ver con que al final también fue uno de los platillos años mucho más adelante durante la época de la independencia que representó mucho a lo que tenía que ver con la independencia. De hecho, fue un platillo como muy nacionalista durante esta época y que por eso le pusieron los tres colores, ¿no? Los tres colores justamente del ejército trigarante para como agradecer, fue como una señal también de agradecimiento, pero bueno, es un platillo que definitivamente se creó a partir de un mestizaje culinario. Los moles, por ahí tenemos otro platillo tan, híjole, el mole. Les platicaba por ahí de las especias. Tan importante porque son tan importante la llegada de las especias aquí en México y por el cual creo este mestizaje culinario justamente tiene que ver por este punto, porque dio pie a la creación de nuevos platillos como lo que es el mole que actualmente también nos representa y es algo que nos genera identidad a nivel mundial, el mole, ¿no? Y además que hay una cantidad de moles, bueno, infinita aquí en México, o sea, bueno, a lo mejor algo más representativo pudiera ser la ruta de los 7 moles en Oaxaca, ¿no? Y que Oaxaca tiene unos moles espectaculares, ¿no? Que el mole negro, que el amarillito, que el mole verde, que el estofado, que el coloradito. Entonces, pero la verdad es que el mole tiene que ver mucho con un mestizaje culinario, porque tenemos ingredientes que sí ya utilizábamos en un México prehispánico, como los chiles, como el jitomate. Sí, pero ¿qué sucede cuando yo le agrego aceite? Un mole justamente pasa por lo que tiene que ver con este método de cocción que es el salteado o la fritura, ¿no? Porque yo tengo mi manteca o tengo mi grasita o mi aceite y que le coloco, todos mis elementos van a esa grasita porque eso le va a dar sabor. Ese ingrediente tiene que ver con un mestizaje culinario, ¿no? Pero aparte también le voy a agregar una variedad increíble de especias. De hecho, una de las características, pero hay un dato muy interesante,
porque luego se los pregunto a mis alumnos en cocina mexicana, diferencia entre un mole y un adobo, porque a veces pudiéramos pensar que es lo mismo, pero no. Un adobo va a llevar un agente ácido, por ejemplo, jugo de naranja, vinagre, ¿no? Y un mole tiene la característica de llevar especias y agentes espesantes. Entonces, como básicamente un poco la diferencia entre un mole y un adobo. Entonces, un mole se enriquece justamente también con la cantidad de especias, clavo, comino, pimienta, orégano, todo lo que poner a un mole, que ajonjolí, que semillas, que cacahuate, que nuez, que pepita. Entonces, definitivamente creo que el mole es uno de estos platos que representan un mestizaje culinario increíble, ¿no? Y que además lo podemos acompañar con una infinidad de proteínas, no nada más con pollo, no nada más con gallina, también con cerdo, también con res, también con pato, haciendo una cocina fusión, también con pescado. Entonces, la verdad es que creo que el mole nos representa también mucho esta identidad gastronómica, ¿no? Y bueno, por ahí también tenemos lo que son los dulces. Los dulces mexicanos, fíjense, hasta le llamamos dulces mexicanos, ¿no? Pero definitivamente también es uno de esos productos que forman parte de un mestizaje culinario. ¿Por qué? La utilización de azúcar simplemente, no teníamos azúcar durante una época prehispánica. Entonces, todo lo que tiene que ver con los dulces, que al final, por supuesto, también nos representan mucho como mexicanos, tiene que ver completamente con un mestizaje culinario. Completamente, que ahora, por supuesto, muchos de los dulces que conocemos actualmente también se empiezan a generar durante la época conventual en México. Mucho también, creo que eso también es otra parte de la historia aquí en México, tiene que ver con la cocina conventual, que ya tenemos arraigado en este punto de la historia, lo que tiene que ver un mestizaje culinario, ¿no? Pero los dulces también forman parte tan importante, ¿no? Los dulces cristalizados, cuando vemos por ahí en Puebla, que es uno de los estados más emblemáticos, pero no nada más en Puebla, ¿no? Podemos ir por allá a Morelia, que también van a tener dulces representativos, también en Guadalajara, ¿no? Tienen sus dulces representativos, en Chiapas, es más, aquí en la Ciudad de México, los que vivan aquí, podemos ir a lo que es por allá al centro, a la Merced, que al ladito hay un mercado de dulces mexicanos, ¿no? Dulces mexicanos. Fíjense qué palabra tan fuerte, ¿no? Y a veces ni siquiera conocemos realmente el origen. Y luego por eso les digo que en ocasiones podemos hacer comentarios sin conocer realmente el tema, cuando al final es un producto que se generó completamente de un mestizaje culinario. Aquí, por ejemplo, hablando un poco de los dulces, el chocolate y el cacao, ¿no? Podríamos terminar con este producto tan importante. Mucha gente dice, no, es que es que el chocolate es mexicano, es que el cacao es de América y es mexicano, pero ¿qué sucede? El cacao se lo llevan a lo que es Europa y con este mestizaje culinario en Europa crean el chocolate en barra. Ellos son los que crean, de hecho, el chocolate en barra como lo conocemos actualmente. Aquí en México solamente se consumía en esa época en bebidas. Era la manera en que se consumía, no en una barra como lo conocemos, que ahorita yo agarro un chocolate y me lo empiezo a comer. Eso sí es un aporte de un mestizaje, pero que tiene que ver con Europa, porque incorporan ingredientes como azúcar, como la leche en polvo y otros elementos y otros procesos que se le empiezan a hacer por ahí al cacao. Pero pues todo esto tiene que ver justamente con esta parte del mestizaje, ¿no? Al final creo que era lo que les quería platicar un poquitito el día de hoy, que bueno, recibí justamente la grata invitación de por ahí de esta Caro, de Minerva, y bueno, también de Sandra, la encargada justamente de el día de hoy de este webinar, que la verdad es que para mí es un placer poder pues platicarles un poquitito, ¿no? Porque al final es una historia muy grande, muy larga, pero bueno, platicarles un poquitito de esta parte tan importante que es la cocina mexicana, que es este mestizaje culinario y este enriquecimiento que al final pues nos ha dado tanto reconocimiento a nivel mundial, ¿no? Y por algo la cocina mexicana es lo que es, por algo es reconocida como Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO y por algo se disfruta tanto la cocina mexicana, ¿no? Tan rica y tan deliciosa y tan enriquecida. Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado el día de hoy la plática que tuvimos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con muchísimo gusto, me la pueden hacer o hacérmela llegar por ahí por mensajito. Para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy.
Muchas gracias, Tania, por esta enriquecedora plática que nos diste esta tarde, ya anoche. La Muchas noche, sí. gracias. Estuvo muy, muy interesante. Gracias, Tania. Bien, pues te quiero agradecer mucho, Tania, por habernos acompañado esta noche. Fue un tema muy interesante. Uno de los temas más favoritos dentro de viajes culturales siempre es la gastronomía de los lugares que visitamos. La verdad Sí. que nos enamora salir y comer a todos los lugares que llegamos y conocer esta diversidad tan importante, tan hermosa, tan armoniosa que tiene la cocina mexicana. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias a todos los colaboradores de Viajes Culturales. Gracias a Samuel en los controles, Minerva en la logística del evento y a Adriana para la edición de los videos. Muchas gracias. Espero que todos y todas estén muy bien. Yo los invito el siguiente domingo, 7:30 de la noche. Pueden participar directo en la sala de Zoom o participar en la página de Facebook para ver el webinar que tenemos con el tema El turismo cultural y el camino rojo, que lo va a impartir Edith Ruiz Rodríguez, quien es docente de turismo. Los invito al próximo domingo, 7:30 de la noche, página de Facebook, www.facebook.com/Viajes Culturales México, o pueden registrarse para participar directamente por Zoom y estar conviviendo con nuestra futura invitada, Edith Rodríguez. Muchas gracias a todos y a todas, que tengan una linda noche. Nos vemos, Viajes Culturales y Yariñuki, Tribu Yariñuki.